Hola, ¿qué tal? Esto es Atelier Espiral, un atelier de pensamiento multidisciplinar dedicado a la reflexión crítica. Seleccionamos y analizamos distintas expresiones artísticas a partir de las cuales pensar la realidad desde nuevas perspectivas. ¿Qué es el arte? Prueben, piensen en una definición. Seguro haya definiciones más restringidas, otras más holgadas. Seguro haya definiciones que incluyan dentro de sí a unas pocas expresiones artísticas, otras que abarquen una gama más amplia. En fin, ¿qué es el arte? Si podemos llegar incluso a pensar la definición más vaga, más abstracta, más general de todas, aún llegando a esa definición, Yves Klein queda afuera. Mejor dicho, Yves Klein se escapa. Incluso la definición más amplia de todas es incapaz de abarcar la totalidad de su arte. Parece escaparle no solamente a la definición del arte, sino a la propia definición, al acto de definir, de nombrar, al acto de otorgar una esencia. Pensemos en sus obras de arte. Un libro sin texto, una sinfonía sin música, una pintura sin pintura, una exposición sin cuadros. Podría decirse que sus obras son no obras, que su arte es un no arte, que él mismo es un no artista. No que no es un artista, sino que es un no artista. Creo que sí, y creo que Klein estaría de acuerdo. Vayamos incursionando en su obra. Me parece que una buena manera de comenzar es trayendo la siguiente tesis. Todo arte es siempre histórico. Es expresión de una época, producto de las contingencias históricas, tanto como productor de esas mismas contingencias. Pensemos si no en el barroco y el rococó, manifestaciones artísticas ambas propias de los siglos XVII y XVIII. Su grandilocuencia, su exuberancia, su ornamentalidad, su refinamiento y elegancia no eran más que el reflejo de la época, una época de monarquismo absolutista, de aristocracia, de lujo, de ostentación, de despilfarro. Pensemos si no en el neoclasicismo posterior, predominante tras la Revolución Francesa. El mundo había cambiado, la burguesía había pasado a ocupar el lugar de los reyes. El arte cargado del barroco y el rococó dejó paso a un arte más simple, más ligero, más austero. Klein en este aspecto, y probablemente solo en este aspecto, no es la excepción. Su obra, no obstante su radicalidad y vanguardismo, es también en parte expresión de una época. El breve pero intenso periodo de 12 años en el que desplegó su carrera artística estuvo signado por un contexto de inestabilidad, de profundas transformaciones, de desconfianza. El ambiente de posguerra, la Guerra Fría, la Revolución China y la creación de la República Popular China, la Guerra de Corea, la Revolución Cubana y los procesos de descolonización y la Guerra de Vietnam dieron forma al escenario en el que Klein desarrolló su arte. Eran las noticias que leía en los diarios por la mañana, eran los temas de los que se hablaban. No obstante, lejos está su obra de ser calificada como producto obvio y directo del contexto. Muy por el contrario, Klein es menos hijo de su tiempo que padre del siguiente. Su obra es menos fruto del arte de su época que semilla del arte posterior. El arte conceptual y el arte performativo nacen con Klein. En realidad no me gustan esas frases, tal cosa nació con tal. Es obvio que antes de que tal o cual haga algo, alguien ya lo venía haciendo. En fin, pongámoslo así. El arte conceptual y el arte performativo recibieron un fuerte apoyo de parte de la excentricidad de Klein que permitió llevar su desarrollo a niveles nunca antes vistos. Como dijo Mark Twain, una persona con una idea nueva está loca hasta que esa idea triunfa. ¿Qué es esta novedad en Klein? ¿Cuál es su aporte al campo del arte? ¿Qué tienen sus manifestaciones artísticas de innovador, de radical, de revolucionario? Son tres los elementos de su obra que merecen ser rescatados, todos ellos interconectados, ensamblados, formando parte de un todo: el anticonvencionalismo, el azul y la inmaterialidad. Comencemos por el primero. Yves Klein es uno de los máximos exponentes del movimiento neodadaísta. Si el dadaísmo, llamémosle tradicional, el surgido luego de la Primera Guerra Mundial, había venido a derribar la lógica y la razón y a poner en su lugar a la duda, al azar y al absurdo, el neodadaísmo de los 60 retoma dicha crítica para aplicarla a la sociedad de consumo. Hay un rechazo a la concepción estética tradicional en su totalidad, tanto en sus temáticas como en sus modos de hacer arte. Se buscaba romper las fronteras convencionales del arte, combinando así no solamente ramas hasta entonces separadas, como la pintura y la escultura, entre otras, sino también acercando el arte a la vida cotidiana. Los neodadaístas exhibieron en sus obras de arte nuevas temáticas, cargadas de realismo, de trivialidad, de cotidianeidad, y emplearon para ello nuevos objetos, comunes y corrientes, banales, cosas en su más básica acepción.
Así, en la elección de temáticas no convencionales, en el empleo de materiales no tradicionales y en la combinación de técnicas y estilos considerados no artísticos, lo que los neodadaístas estaban haciendo era una crítica a la cultura de consumo propia de la sociedad industrial. Como plantea Philippe Vergne, curador de la exposición de la obra de Klein en el Walker Art Center en 2010, Klein estaba tratando de salir del lienzo, de desafiar la noción convencional de que una obra de arte es una pintura en la pared o una escultura en un pedestal. Pensemos sino en la obra que se tomó el trabajo de titular La especialización de la sensibilidad en el estado de las materias primas en la sensibilidad pictórica estabilizada, el vacío. El nombre no es en vano. Hay un marcado sentido irónico en la elección de semejante título, alargado y elegante, con palabras solemnes e ininteligibles. Es casi una alegoría al formalismo del arte tradicional, centrado en la expresividad del artista, en la majestuosidad de las formas, en la sutileza de la técnica. Bueno, ¿y en qué consistía esta obra? En nada. Efectivamente, en nada. Realizada en el año 1958 en París, Klein vació toda la galería Iris Claire y pintó toda superficie de blanco, dejando nada más que un gabinete de vidrio también vacío. Como fenómeno aislado, una obra así no dice nada, es casi una humorada, un sinsentido. Invita más a la risa que a la reflexión. Genera más incomodidad y confusión que otra cosa. Da pie a comentarios como, si es una sala vacía, ¿dónde está la obra de arte? Esto no tiene sentido, esto no es arte. Klein lo sabía, seguramente. Es más, su intención era probablemente que las 3.000 personas que acudieron se plantearan todos estos interrogantes y sintiesen todas esas sensaciones, pero para que fueran un paso más allá. Que de la pregunta ¿dónde está la obra de arte? Se desprenda otra. ¿Por qué una obra de arte tiene que estar? Que los más seguros que sostienen con certeza esto no tiene sentido, se animen a dudar. ¿Por qué el arte tiene que tenerlo? Y por último, que los que expresan que esto no es arte, consideren, aunque sea tímidamente y por un instante, ¿qué es arte? Como dije, como fenómeno aislado, una obra así no dice nada. En el caso de Klein, claro está, no es un fenómeno aislado. 1947, su primera obra de arte, una pieza musical de 40 minutos de duración. Los primeros 20 minutos, un único tono, un monotono. Los últimos 20 minutos, nada, silencio. Klein tituló la pieza Sinfonía Monotono Silencio. 1954, Yves Pantour, su primer catálogo, un libro encabezado por un prefacio de 3 páginas encargado a su amigo Claude Pascal, en el que en vez de texto había nada más que líneas negras horizontales, seguido por 10 páginas con 10 monocromas de distintos colores. En otras palabras, un libro donde el texto no es texto y las pinturas no contienen pinturas. De nuevo, la nada. Al año siguiente, en 1955, Klein expondría sus monocromas en la Galería Colette Allendy, en París. A continuación, paso a citar algunas líneas del propio Klein recitadas en una conferencia realizada en la Sorbona en 1959, a propósito de aquella primera exhibición de sus pinturas. Intentaba mostrar el color, y me di cuenta en la inauguración de la exposición que el público, esclavizado por el hábito visual, cuando se le presentaban todas esas superficies de diferentes colores en las paredes, las reensamblaba como componentes de la decoración policromática. El público no podía entrar en la contemplación del color de un solo cuadro a la vez, y eso me decepcionó mucho. Es esta una de las razones por las que Klein decidió centrarse, de ahí en adelante, en un solo color, y este color fue el azul, lo que nos da paso al segundo de los elementos de su obra. El azul. ¿Por qué el azul? La pasión de Klein por el azul comenzó en su adolescencia, o mejor dicho, ya había en su juventud vestigios de una simbiosis entre él y el azul. Una anécdota de estos años es suficientemente elocuente. Amigo de Armand Fernández y Claude Pascal, años después artista y compositor respectivamente, una tarde en la playa de Niza decidieron dividirse el mundo entre ellos. Armand eligió la tierra, Pascal las palabras, y Klein por su parte eligió el infinito azul del cielo. Tal fue la seriedad con la que se lo tomó, que se imaginó a él mismo firmando el cielo, del lado de atrás. Desde ese día odiaría para siempre a los pájaros por intentar hacer agujeros en su primera y más magnífica obra de arte. No obstante, no fue sino hasta 1957 cuando el azul pasaría a monopolizar la estética de Klein, dando así inicio a la época azul. Sin embargo, no fue cualquier azul.
Klein buscaba un tipo particular de azul, un azul en toda su pureza, su vitalidad e intensidad, un azul completamente, verdaderamente azul, un azul que se expresa en toda su profundidad, que se despliegue en toda su plenitud y singularidad, un azul que absorba el infinito, el vacío, la totalidad del espacio. Al no encontrarlo, lo creó. Junto con Edward Adam, un proveedor de pintura de arte, combinaron el pigmento con un aglutinante de resina que permitió que el pigmento se sostenga y mantenga toda su pureza. Habían creado el International Klein Blue, o IKB. La predilección de Klein por el azul no hizo sino profundizarse con el tiempo. En la conferencia que dio en la Sorbona en 1959, Klein retoma la pregunta que nos hacemos acá y que seguramente muchos le hicieron. ¿Por qué el azul? A lo que responde con un pasaje del libro El aire y los sueños del filósofo francés Gaston Bachelard, quien escribió: al principio no hay nada, luego hay un profundo vacío, luego un profundo azul. Se podría plantear una cierta ambigüedad en la concepción del azul de Klein. Por un lado, como plantea Philippe Vergne, no hay nada metafórico en el arte de Yves Klein, es pura representación de color. Este es un color en su expresión más pura. Lo que es cierto, como sabemos, por su conferencia en la Sorbona, Klein esperaba que el espectador se sienta interpelado por el color. Como nos dice Walter Benjamin en su libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, el recogimiento ante la obra de arte invita a la inmersión en la misma. Se penetra en ella como ese pintor chino del que la leyenda sostiene que contemplando su cuadro acabado desapareció. En este sentido, su obra es pura y exclusivamente color. Hay también en Klein, no obstante, toda una filosofía detrás del azul, una cosmovisión acerca del infinito, del vacío, de la nada, de la totalidad que trasciende a la mera representación de color. En palabras de Klein, el azul es lo invisible tornándose visible. No es solamente el azul en tanto color. La razón de ser de sus obras de arte no radica exclusivamente en el color, en obras de arte en tanto condición de azules. Las pinturas monocromáticas de Klein no son pinturas, sino experiencias, pasadizos que conducen al vacío, planteó Carrie Brugger, curador de la exposición de la obra de Klein en el Walker Art Center. Y es cierto, hay sin duda una representación de la pureza del azul, pero hay también una exhortación a ir más allá del color. La obra de Klein es un viaje hacia la nada, hacia la liviandad del vacío y la totalidad del infinito. Quien lo expresó mejor que nadie y quien lo conoció mejor que nadie fue Rothko. Artista visual de origen alemán, conocida por sus pinturas y esculturas, fue la pareja de Klein entre 1958 y 1962, año en que se casaron y tuvieron un hijo. En una entrevista realizada en el Museo de Arte Moderno de Luisiana, en Dinamarca, en el año 2018, Rothko dijo: puedes desaparecer en sus pinturas, olvidas el marco, el tamaño, simplemente te pierdes en ellas, en el universo. Además, la inmaterialidad de su obra, lo que puedes hacer con el color es tan grande y tan poderoso, es una gran ventana hacia algo que no tiene límites. Y así llegamos al tercer elemento de la obra de Klein, la inmaterialidad. Para abordar la noción de inmaterialidad en Klein debemos viajar al lejano oriente. En 1952, Klein viajó a Japón para perfeccionar sus conocimientos del judo. Permaneció 15 meses estudiando en el Instituto Kodokan, donde aprendió no solo las técnicas propias de la disciplina, sino también su filosofía. De esta manera, Klein se ilustró en los campos del saber del budismo zen, de los cuales cosechó una infinidad de conceptos e ideas que fueron cimentando su noción de inmaterialidad. Como nos dice Byung-Chul Han en su libro Ausencia, la cultura del lejano oriente es una cultura de la ausencia, en contraposición a la cultura occidental guiada por la esencia. Mientras que toda la metafísica occidental está centrada en la rígida noción de una presencia fija, existente en la totalidad de su sustancialidad, la filosofía oriental nos habla de la ausencia, del devenir, de lo flotante y de lo efímero. La esencia es sustancia, subsiste. Es lo inmutable que al insistir como lo mismo se resiste al cambio, que por este medio se diferencia de lo otro. En virtud de su sustancialidad, en virtud de su esencialidad, uno resiste al otro, se afirma. La sustancialidad es una estabilidad, una firmeza respecto de sí. Solo quien tiene una posición segura, firme, quien se posiciona firmemente respecto de sí, puede resistir a otro. Esta noción de sustancialidad, de autoafirmación de sí, de firmeza, no existe en el lejano oriente. Tanto el pensamiento taoísta como el budista desconfían de toda unidad sustancial que subsista, que cierre y que persevere en sí misma. En este sentido es una cultura de la ausencia. Lo que hay es una desustancialización del ser, un efecto vaciante. Hacia lo que se tiende es hacia el vacío.
Para la sensibilidad oriental, ni la constancia del ser ni la perduración de la esencia hacen a lo bello. No son ni elegantes ni bellas las cosas que persisten, subsisten o insisten. Bello no es lo que sobresale o se destaca, sino lo que se retrae o cede. Bello no es lo fijo, sino lo flotante. Bellas son cosas que llevan las huellas de la nada, que contienen en sí los rastros de su fin. Bella no es la duración de un estado, sino la fugacidad de una transición. Bella no es la presencia total, sino un aquí que está recubierto de una ausencia. Bello no es lo claro, lo transparente, sino lo que no está delimitado nítidamente. Pensemos en los siguientes aforismos taoístas. Los sabios se movían en la nada. Que tu mente se mueva en la indiferencia. Cual pájaro vuela sin dejar rastro. Un monje zen debe carecer de morada fija como las nubes y de apoyo firme como el agua. En todos ellos no vemos la idea de una esencia, una sustancia fija e inmutable, sino por el contrario vemos la idea de movimiento, de transitoriedad, de algo pasajero. Tampoco vemos elementos que remiten a una materialidad, sino al revés, la nada, la indiferencia, el vuelo del pájaro, las nubes, el agua, todos elementos que llevan en sí los rasgos de la inmaterialidad. Pensemos en este aforismo de Lao Tzu. Un buen caminante no deja huellas. De vuelta, el camino por sobre la quietud del habitar, del ser en un lugar. De vuelta a la ausencia, el vacío, el no dejar huellas. En este punto la relación entre la estética de Klein y la filosofía de la ausencia del lejano oriente se hace patente. Klein, emulando al caminante de Lao Tzu, no usaba pinceles ni brochas sino esponjas, incluso a veces ni siquiera esponjas, sino simplemente depositaba la pintura sobre el lienzo y dejaba que ella misma encontrase su forma. De esta manera evitaba dejar el trazo de la pincelada, la huella de su creación, lo que se traduce en una obra de arte cuya intencionalidad del artista se encuentra ausente. Pensemos en sus obras de arte, una sinfonía sin principio ni final que comienza con un acorde sostenido y persiste durante 20 minutos, momento en el cual finaliza estrepitosamente, seguido por 20 minutos de absoluto silencio. Es una pieza cuyo rasgo distintivo es la ausencia. Carece de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Carece de picos de tensión, carece de cambios de tonos, de ritmo, carece en definitiva de melodía. Es una pieza musical sin música, su esencia es la no esencia. Pensemos en su otra gran obra, El vacío, donde expuso el espacio vacío de una galería. ¿Se puede pensar en una mejor forma de exhibir la inmaterialidad de la nada que esta? De vuelta, al igual que en la sinfonía, lo que la caracteriza es la ausencia. Se define la obra no por lo que es, sino precisamente por lo que le falta. Le faltan las obras. Es una exposición sin obras de arte. Porque la propia exposición es la obra de arte. Incluso más, el vacío es la obra de arte. Para terminar, ¿cómo podríamos sintetizar el arte de Klein? Una rama del arte lo define como un rebelde, como un agitador, como un artista incapaz de aceptar cualquier forma de convencionalismo en el arte, cualquier expresión que siguiera las líneas estéticas tradicionales. Lo que sin duda lo fue, pero quedarse en esta definición sería reducir a Klein al papel de inconformista, y a todo su arte a una posición de mero rechazo de lo establecido. Sería reducirlo a una negación de su presente, cuando fue mucho más que eso. Como afirma André Breton, citado por Walter Benjamin, la obra de arte solo es valiosa en la medida en que está recorrida por estremecimientos de futuro. Es en este sentido que otra rama del arte lo define menos retrospectivamente y más prospectivamente. Ven en Klein menos un negador de su tiempo que un creador del siguiente. Ven en su arte la semilla del arte posterior. El arte conceptual, el arte performativo y el arte minimalista no tenían hasta Klein un sendero por el cual transitar. Fue Klein quien quitó la maleza y abrió el camino para el desarrollo posterior de estas artes. Fue su estética de la ausencia y de la inmaterialidad, su azul en toda su infinitud. Fueron sus libros sin texto, sus sinfonías sin música, sus pinturas sin pinturas y sus exposiciones sin cuadros los que aún hoy, y ojalá siempre, sostienen la vigencia de esa pregunta sin respuesta. ¿Qué es el arte?